Los soportes o resistencias son zonas en las que es probable que cuando la cotización llega encuentre un freno. Entonces, los soportes son zonas que pueden actuar como suelo y las resistencias son zonas que pueden actuar como techo. Te las tienes que imaginar como una cinta elástica, ¿vale? Se pueden traspasar temporalmente y no significa que estén rotas, no significa que hayan dejado de funcionar. De hecho, hasta pasado un tiempo no tendremos claridad sobre si de verdad la resistencia o soporte se ha roto o no. ¿Cuál es la lógica detrás de un soporte? La lógica es que cuando un mercado llega a un soporte y se da la vuelta, el soporte que se ha creado lo que significa es que hay muchos operadores que están comprando más agresivamente que los vendedores. Véase comprando con órdenes a mercado. Recuerda que las órdenes a mercado las vimos en otro vídeo que te dejo por aquí. Entonces, cuando entran muchas órdenes a mercado, lo que hace es que se lleva el mercado al alza, creando esta zona de soportes. Entonces sabemos que en esos mínimos relativos, ¿vale? En esta zona de aquí, se ha creado mucho interés comprador agresivo. De la misma manera, cuando se crea una resistencia, lo que ha sucedido es que se han encontrado una cantidad muy grande de vendedores agresivos, de vendedores a mercados en esta zona verde, llevándose el precio a la baja bruscamente. Entonces, quizá algunos sabréis que en el análisis técnico una de las primeras reglas es que cuando un soporte se rompe, este se transforma en resistencia y que cuando una resistencia finalmente se rompe al alza, esta se convierte en soporte. ¿Cuál es el sentido de esto? A la izquierda tenemos un soporte, ¿vale? Entonces imaginemos que esto vuelve a bajar y vuelve a actuar como soporte. Y vuelve a bajar y vuelve a actuar como soporte. Fíjate que no lo ha tocado, pero como hablamos de zonas, si se acerca muchísimo lo consideramos tocado. Entonces lo que está pasando es que cada vez que el precio ha llegado cerca del soporte, los compradores se han puesto nerviosos y han comprado agresivamente a mercado. Así que tenemos aquí tres zonas, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, en la que estos compradores estaban ganando dinero. Si por la razón que sea, resulta que el precio se vuelve a acercar, pero esta vez lo rompe hacia abajo, todos esos operadores que estaban ganando dinero ahora lo están perdiendo. Entonces, si pasado un tiempo la cotización se acerca o incluso toca la resistencia, es súper probable que esos compradores que tienen una oportunidad de oro para cerrar su operación sin pérdidas finalmente, tomen esa oportunidad que tienen, cierren a mercado porque digan, hombre, después de tanto tiempo puedo cerrar a cero, y con todas esas ventas a mercado que llegan, porque se quieren salvar, se lleven el mercado a la baja. Esta es la razón por la que un soporte roto debería de actuar como resistencia y una resistencia rota como soporte. He preparado varios ejemplos y esta es la plataforma tradingview.com. Es totalmente gratuita, te puedes registrar y así tú mismo puedes practicar dibujando soportes o resistencias. Estás delante del futuro sobre bonos americanos a 5 años. Y lo primero que se ve con relativa facilidad es una zona de techos, donde voy a marcar ahora, en la que cada vez que la cotización llegó, se paró. Se paró aquí, se volvió a parar un mes más tarde, durante 15 días, de nuevo por aquí arriba. Entonces yo lo que dibujaría es una zona más o menos así. De manera que este rectángulo lo alargo hacia la derecha y si un día el precio vuelve a llegar a esa zona que claramente actuó como resistencia, tengo que estar atento. No para ponerme en corto directamente, porque eso no se hace en soportes o resistencias, sino porque si en un soporte o en una resistencia te aparece además una divergencia en un indicador, una media móvil que te da más soporte o más resistencia, y por último, por ejemplo, un patrón de velas japonesas que se usa como disparador, pues entonces sí que puede valer la pena ponerse en corto con un stop por encima de la resistencia o por encima del máximo del patrón de velas japonesas. Y que quede claro que todo esto no es consejo de inversión ni de especulación, es simplemente a modo educativo
para que tú te empieces a sentir cómodo con los soportes y resistencias y sepas trazarlos y un poco cómo se usan. Lo siguiente que tenemos en el gráfico, que ya es un poco más interesante porque quizás es menos básico, es esta zona de aquí donde tengo el cursor. Voy a trazar ahora la línea. Si te fijas, aquí a la izquierda el 25 de marzo hubo un toque, después hubo otro, aquí lo cruza y luego recupera el alza y actúa como resistencia, y a partir de ahí resistencia, resistencia y resistencia y resistencia de nuevo, y aún no lo ha pasado. Entonces, de nuevo, voy a dibujarlo como un rectángulo, ¿vale? Estas zonas, como decía antes, son zonas elásticas, entonces, aunque no lo haya llegado a tocar pero se haya quedado cerca, o incluso aunque lo haya traspasado como pasó aquí, en esta zona de principios de agosto, siguen siendo válidas. Entonces, esta zona es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos en el tiempo, de hecho voy a poner el gráfico semanal, vemos que ya actuó como soporte y resistencia, en el pasado. Si extendemos la zona en el gráfico semanal, aquí en 2012 vemos que estuvo pues medio año más o menos por ahí rondando el precio. Entonces, los soportes o resistencias antiguos son más importantes, tienen más peso, ¿vale? Pero, aunque sean antiguos y tú los tengas dibujados desde hace mucho tiempo, es interesante que tengan un toque cercano en el tiempo. Imagínate que tú en 2012 dibujaste este soporte, ¿vale? En esta zona de aquí. Y ahora, en 2020, que es cuando volvió al soporte, tú eres consciente de que el precio ha vuelto a lo que ahora es resistencia y no sabes qué hacer. Pues bueno, vas a estar atento, pero tiene que confirmarse que esa zona sigue siendo importante, porque si bien las resistencias y soportes antiguos son importantes, es posible que los operadores ya no los tengan en sus gráficos dibujados y que por lo tanto, si nadie los está viendo, pues no actuará como soporte o resistencia. Así que lo primero es saber si siguen siendo válidos. Una vez en febrero o marzo de 2020 llegó a esa zona, me voy a pasar un momento otra vez al gráfico diario. Aquí vemos que lo pasó sin ningún tipo de problema, luego lo volvió a cruzar hacia abajo también sin problema. Hubo suciedad en esta zona, ¿no? Y luego ya aquí, el 7 de abril, hubo un toque más limpio y finalmente, varios meses después, otro. Entonces, en este momento ya estaba claro que esta zona actuaba como soporte, ¿vale? De manera que cuando luego aquí en marzo lo cruzó hacia abajo, tendríamos que haber estado atentos por si aparecía alguna posible operación en corto. A todo esto no me quiero olvidar de decir que hay veces en los que en los gráficos lineales los soportes o resistencias se ven mucho mejor que en los gráficos de velas japonesas. Este es el gráfico lineal y aquí, por ejemplo, pues quizá ves más limpiamente, ¿no?, que hay toques cercanos por arriba y luego por abajo en esta zona. De la misma manera, en gráficos más alejados, en gráficos semanales o mensuales, suele haber más claridad sobre estos patrones también. El siguiente ejemplo es el futuro del Russell 2000, que es el índice de pequeñas empresas de Estados Unidos. Entonces, estás viendo el gráfico en semanal y lineal. Y voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿vale? En esta zona estaremos todos de acuerdo en que actuó varias veces como soporte. Aquí, 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 aquí no, aquí lo cruzó. Como digo, no son perfectos y se cruzan. Aquí de nuevo y luego aquí como resistencia. Así que lo pasó temporalmente, pero volvió hacia abajo. Y esta zona aquí es incluso más limpia aún. Un poco más abajo, más o menos allí. ¿Vale? Como digo, son zonas. Pero si ahora nos ponemos en gráfico de velas japonesas, vemos que la línea trazada debajo del todo actuó muy bien. Ahora ya le podríamos trazar con más seguridad la zona, más o menos así. Y de nuevo en la zona de arriba también súper interesante, porque con las velas japonesas se acercó mucho más que con el gráfico lineal. Entonces,
esta zona de aquí arriba la ha respetado súper bien. Todas las veces lo ha prácticamente tocado, se ha acercado muchísimo, por abajo y por arriba después de cruzarlo también. Y cuando finalmente lo rompió, en noviembre de 2020, ya se fue hacia arriba. Entonces esta es una zona para mí clara, por ejemplo, para extenderla hacia la derecha. Y voy a volver a ponerme en gráfico lineal. Y vamos a pasar a esta zona de aquí arriba a la derecha más reciente. Aquí quizás se ve menos claro, pero más o menos por allí podemos decir que tenemos un soporte que sí que actuó como resistencia al principio. Y de nuevo aquí arriba, yo diría que de hecho por esta zona, que así se acercan también los mínimos de abajo. Entonces vamos a ponerlo en gráfico de velas japonesas, a ver si ganamos claridad, y si no, lo que vamos a hacer es bajar al gráfico diario, que quizá nos ayuda, ¿vale? Cuando una resistencia o un soporte no la acabas de ver clara, cambia de horizonte temporal. Pásate a un gráfico de mayor plazo o de menor plazo. Es posible que así ganes claridad. Si aún así no ganas claridad, la zona la tienes que borrar. O es limpia o no la puedes usar. Entonces, aquí me voy a acercar. Y la verdad es que la zona de arriba la ha respetado bastante bien. Entonces, ahora le voy a dibujar el rectángulo. Como por aquí. Y en la zona de abajo hay muchas mechas por debajo de nuestro soporte bastante grandes. Pero bueno, para empezar, le voy a dibujar la zona y luego vamos al gráfico diario y ya lo vemos. Aquí la verdad es que es un caso en el que tendría dudas reales de si poner la resistencia aquí abajo, porque son tan grandes esas mechas que no sé, hay que verlo. Vamos a pasar al gráfico diario. Vale, ¿veis? Y en este caso, en el gráfico diario, lo que tenemos es que si bien la zona de arriba dibujada está muy bien, se ha respetado mucho, la zona de abajo está menos clara. ¿Por qué? Porque hay velas que la han pasado por mucho y aún así ha rebotado. Así que yo en este caso lo que consideraría es bajar la zona. Aquí, por ejemplo. De manera que aquí al principio la pasó, no hubo claridad, pero luego ya se paró, casi lo toca, lo consideramos tocado, lo toca de nuevo y ahora está muy cerca, ¿vale? Así que esta zona 2140, 2120, esta es una zona interesante, ¿vale? En un rango lateral que llevamos aquí pues más de un año y medio. El siguiente ejemplo es el futuro sobre la plata, ¿vale? Y estás viendo el gráfico en horizonte temporal mensual y en velas japonesas. Entonces, yo aquí en esta zona de donde estamos ahora veo una zona muy interesante. He intentado coger ejemplos que sean útiles para ahora, que sean válidos de ahora. Entonces, yo aquí dibujaría un rectángulo a modo de zona, simplemente. ¿Qué pasa? Que cuando dibujamos una zona en mensual y nos bajamos al gráfico semanal o diario, esa zona es muy ancha. Entonces, también nos puede valer para orientarnos y luego acabar de afinar de nuevo en el gráfico de más abajo. En este caso he bajado al semanal y puedes ver como aquí lo tocó, aquí nada, aquí lo pasó y aquí sí que hizo resistencia, hizo resistencia, hizo resistencia y más recientemente, final del 2020 y ahora 2021, lo ha respetado muy bien. Pero sigue siendo una zona muy ancha. Entonces lo que podríamos hacer es bajarnos al gráfico diario y ver si ganamos claridad de nuevo. En este caso, pues voy a borrar esta zona porque es demasiado ancha y aquí no nos ayuda. Pero si te fijas, incluso las mechas son súper anchas, son súper grandes. Entonces, o lo dibujamos aquí y consideramos que en el plazo inferior este de un día ya se ha roto hacia abajo y ahora hay que esperar si actúa como resistencia, o lo dibujamos aquí abajo y aún no ha roto el soporte. ¿Qué hacemos en este caso?
Pues sinceramente, si no lo tenemos claro, lo más probable es que lo correcto sea dejarlo en el gráfico superior donde ya estábamos, por ejemplo, semanal, dibujar de nuevo la zona más ancha, y si esto da una operación, la operación habrá que hacerla teniendo en cuenta que es una operación de largo plazo, porque lo que no puedes hacer es, en un gráfico diario, decir, bueno, como yo quiero operar, voy a dar por supuesto que la zona es más estrecha, porque realmente no lo es. Entonces es probable que sea una zona sucia, así que mejor volver al gráfico semanal. Si quieres operarlo, lo operas en este gráfico. Si da señal, insisto en que tiene que dar señal, no vale con que llegue aquí. Y si para ti este plazo es demasiado largo plazo, pues nada, lo dejas correr. Como estás viendo, el análisis técnico tiene un buen punto de subjetividad. Así que una de las cosas buenas de los soportes y resistencias horizontales, como estamos viendo, es que, si bien tienen ese punto de subjetividad, son menos propensos a dar errores que zonas diagonales. Imagínate que yo trazo una línea de tendencia, que sí que las uso, ¿vale? Pero simplemente hay que ser consciente de la importancia de cada zona. ¿Dónde pones aquí una línea de tendencia? ¿La pones aquí? ¿O te parece demasiado acelerada y buscas otra, por ejemplo... Uy, va. Por ejemplo, aquí. Entonces, como ves, es subjetivo, pero dentro de la subjetividad, las zonas horizontales son mucho más claras que las diagonales. Entonces, estas son zonas perfectas porque la mayoría de gente las dibuja igual o muy parecidas. No es necesario que sean 100% igual, pero si yo tengo una zona aquí, puede ser que alguien la tenga un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo. Por ejemplo, aquí arriba o aquí abajo, pero lo que no va a pasar es que la tenga, no lo sé, me lo invento ahora, ¿vale? Aquí. ¿Vale? En cambio, en las líneas diagonales, soportes y resistencias diagonales, esto sí que sucede, que cada uno las ve de una manera diferente. Así que como hay menos gente viendo lo mismo, los puntos de entrada y salida son menos claros. Hemos visto un ejemplo sobre los bonos americanos, que son renta fija, sobre el Russell 2000, que es un índice sobre acciones, y sobre la plata, que es una materia prima. Esos tres eran futuros. Ahora vamos a ver varios ejemplos sobre el mercado de Forex, para que veas que el análisis técnico funciona realmente en cualquier mercado. Ahora mismo estás viendo el par franco-suizo contra yen japonés. Arriba a la izquierda, fíjate que te pone estas 6 letras. Y recuerda que ya explicamos en el vídeo de Forex cómo distinguir qué par estás viendo en función de las letras. Te dejo por aquí ese vídeo. Entonces, tenemos una resistencia y soporte relativamente claro, aunque no muy probado. ¿Dónde estamos ahora? ¿Vale? En junio hizo de resistencia y ahora parece que está haciendo como soporte. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un soporte y resistencia tan nuevo y tener aquí esta zona sucia, pero que sí que ha respetado cada toque en el soporte, yo creo que este soporte es muy interesante para el futuro. Ahora no, porque ahora ya no puede dar ningún patrón de velas tal y como está ahora mismo, pero ya sea que sube hacia arriba y luego un día vuelve a bajar a la zona, o que lo cruza hacia abajo y luego sube y esperamos que actúe como resistencia, como ya he explicado al principio, al convertirse en resistencia porque se ha roto como soporte, pues sí que creo que es interesante. Y otro muy interesante también por aquí abajo, bastante claro, es la zona del 118. Voy a marcarlo. Te preguntarás por qué me busco estos ejemplos un poco complejos, ¿no? Y es que me gusta cuando un soporte luego ha actuado como resistencia y viceversa. Casi prefiero eso que no cuando un soporte solo ha actuado como soporte y aún no se ha roto nunca, ¿vale? Me gusta que ya haya toques por los dos lados porque te confirma de verdad la zona. En este caso teníamos toques por aquí abajo
casi solo había actuado como resistencia siempre, menos aquí, en abril del 21, que actuó como soporte, luego ya se fue y pasado medio año volvió y tuvo un toque súper limpio en la zona, que ese hubiese sido muy bonito de coger. Entonces allí había que estar atento por si se daban patrones de velas japonesas, divergencias, etcétera, etcétera, ¿vale? El último ejemplo que quiero poner es el dólar canadiense contra el yen japonés, y es que está llegando a una zona súper clara, como es esta de aquí. Es clara, es reciente y, como ahora veremos, es antigua. Fíjate con qué claridad lo ha respetado siempre. Esta fue probablemente la vez en la que más lo sobrepasó. Y lo curioso de esta zona es que si yo me vengo al gráfico semanal, no lo voy a dibujar como zona, ¿vale? Lo voy a dejar como línea para que se vea mejor, pero aquí lo sobrepasó, pero volvió hacia abajo. Bastante, ¿vale? Aquí hizo de resistencia, aquí hizo de soporte, aquí hizo de soporte, aquí no hubo claridad, nada es perfecto. Y más atrás volvió a hacer de resistencia esa zona. Aquí un poco de soporte y aquí ya esta zona es de resistencia, aunque bueno, aquí ya sobrepasó bastante más. Así que esta zona es importante, ¿vale? También puedes hacer esto que acabamos de hacer. Empiezas en el diario y luego vas al gráfico semanal o a gráficos superiores para ver si es una zona antigua, para ver si tiene mayor importancia de la que te crees. Por último, quiero animarte a que practiques dibujando soportes y resistencias horizontales en cualquier gráfico para coger confianza en ello. Tú dibuja y lo que no te convenza lo borras, porque como ya hemos dicho, tiene que ser una zona clara, si no, no te aporta nada. Y no tienes que tener una opinión siempre. Basta que estés atento cuando sabes que es una zona especial en la que puede suceder algo importante. Y nada más por hoy, espero que hayas aprendido algo. Comparte el vídeo, date una vuelta por el canal para ver qué otros vídeos tenemos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.